Hermano, muy buenos días. Hoy es primer día de la semana, hoy es domingo, día del Señor, julio 26 del 2020. Vamos entonces a iniciar nuestra reunión dando gracias a Dios por este nuevo día. Oremos. Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Que tu gracia y tu amor, Señor, nos acompañe para que podamos estudiar tu palabra y aprender lo que dice tu palabra por el Espíritu Santo a nosotros. Ayúdanos, Señor, a que no nos podamos distraer, que estemos concentrados en tu palabra en cada momento del sermón. Habla a nuestra mente, a nuestra conciencia, a nuestro corazón, y que podamos de aquí, Señor, salir siempre aprendiendo tu palabra. Que esta mañana tu nombre sea glorificado en medio de la asamblea en todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un salmo que quisiera compartir con ustedes. Es el Salmo 112. Salmo 112 dice así: dichoso el hombre que reverencia a Yahweh y tiene cuidado de sus ordenanzas. Su descendencia será poderosa en la tierra, será bendito en la generación de los justos. Bienes y riqueza se multiplicarán en su casa y su justicia permanecerá para siempre. Eternamente. Luz resplandece en las tinieblas para los íntegros. Él es misericordioso con los justos. El hombre bueno tiene compasión y presta. Él llevará sus asuntos con juicio. Jamás será sacudido. Para siempre habrá memoria del justo. No tendrá temor de malas noticias, porque su corazón estará firme, confiado en Dios. Su corazón estará firme, no tendrá temor hasta que vea la derrota de sus adversarios. Repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece eternamente y para siempre, y su poder será exaltado con gloria. El inicuo verá y se irritará, crujirá sus dientes y se perturbará. El deseo de los impíos dejará de ser. Esta es palabra de Dios. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Ore usted también allí donde está. Señor, tu palabra es viva y eficaz, y penetrante y cortante que espada de dos filos. Que nos hable a la conciencia en nuestra vida. Que los méritos de Jesús sean los nuestros. Porque sin Él, sin su justicia, no somos nada. Gracias por tu misericordia y tu verdad. Gracias por tu evangelio, por tu ley. Que esta mañana no te pidamos nada, solamente darte las gracias y recibir tu palabra. Pon en nuestro corazón agradecimiento siempre. Y que crezcamos a la imagen de Jesús, tu Hijo. En el nombre de Él oramos. Amén.
Muy bien, hermanos, vamos entonces a abrir en Hechos capítulo 2. Vamos hoy en esta mañana a empezar a estudiar el primer sermón cristiano. Es el primer sermón cristiano que vamos a estudiar, que es lo que la Biblia nos enseña. Y vamos a leer Hechos 2 del 14, vamos a leer hasta el 21. Hechos 2 del 14 hasta el 21. Tengo aquí la Biblia de las Américas y tengo la Biblia Reina Valera y también tengo la Biblia de la Peshitta. Es siríaco, Peshitta significa el camino recto. Entonces, tengo aquí esta versión porque no está en la internet, que yo sepa. Y en la internet tengo la Reina Valera y tengo la Biblia de las Américas. Entonces vamos a leer Hechos 2 del 14 hasta el 21. Voy a usar la Biblia de las Américas. Si usted tiene la Biblia Reina Valera, me puede seguir ahí. De todas maneras, ustedes ya saben que cuando enseño la Biblia, enseño de diferentes versiones, para que así de esa forma usted sepa las diferentes traducciones de acuerdo a las palabras o oraciones que enseñan. Porque es muy importante esto. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, mujeres verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos, sobre mis siervas, derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales en la tierra, y sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es palabra de Dios. El sermón de Pedro, el primer sermón cristiano registrado en la historia de la iglesia, lo tenemos en Hechos capítulo 2, a partir del versículo 14. ¿Cuál es el contexto? Bueno, sabemos que el contexto empieza en el versículo 1 hasta el versículo 11. Porque si usted ve en el versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Entonces estamos viendo el día de la fiesta, del inicio, cuando se reúnen todos los prosélitos que vienen de todas partes del mundo de ese entonces. Y ya vimos quiénes son. Y se reúnen en Jerusalén, porque ahí siempre se reúnen. Y los judíos que habitaban ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fueron en ese mismo momento que Dios señala y hace que
se cumpla la promesa del Espíritu Santo, ¿no? En los 120 discípulos que estaban ahí, incluyendo los apóstoles, incluyendo las mujeres, María, la madre de Jesús, que ocupa un lugar especial en la congregación. Eso tiene que saber. Cuando se menciona el nombre dentro de la literatura griega y hebrea, es porque esa persona es importante. Entonces, cuando se dice en los capítulos anteriores, en el capítulo anterior, y María, la madre de Jesús, estaba, la menciona no solamente para que sepamos que ella está ahí, sino porque María tenía un lugar especial dentro de la comunidad cristiana, porque era madre de Jesús y porque también era una mujer piadosa. Por eso después menciona, y las otras mujeres, entre las cuales menciona a María Magdalena, y Lucas menciona a Susana, a Joana, y también a María, la madre de Felipe el Menor, ¿no? Y dice, y las demás mujeres. ¿Quiénes son las demás mujeres? No sabemos quiénes eran, pero supuestamente se deduce en base al contexto que eran mujeres que siguieron a Jesús, inclusive desde su ministerio hasta ese momento. Luego aparecen los hombres. Aparte de los discípulos, también había hombres que le siguieron a Jesús durante mucho tiempo durante su ministerio. También estaban ahí. Entonces Lucas nos dice un total de aproximadamente 120 personas. Entonces el Espíritu Santo viene sobre ellos. Entonces, ¿cuál es la manifestación del Espíritu Santo? Dos cosas importantes. Uno, aparte del viento recio que inundó la casa donde estaban ellos, era un viento fuerte, fuertísimo. No era algo, diríamos, milagroso, excepto el hecho que sucede en ese momento, porque hay vientos fuertes, hay ráfagas, yo los he visto aquí en California, hay ráfagas de vientos que tiran el techo de las casas, los árboles y algo parecido. El hecho realmente fue cómo se manifiesta el Espíritu Santo, y se manifiesta en dos formas. Uno, según lo que dice aquí, uh, se les aparecieron lenguas como de fuego, no necesariamente de fuego, se dice como de fuego. Pedro le dice eso a Lucas y Lucas lo escribe. En realidad no sabemos exactamente cómo fue esa manifestación visual, excepto el hecho de que le dice como de fuego, supuestamente encima de la cabeza de cada uno. Pero luego viene otro fenómeno, algo diríamos que distingue a esta venida del Espíritu Santo, es que cada uno de ellos, de los que recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hablar lenguas. Cuando dice lenguas, se refiere a lenguajes, idiomas de las tribus y naciones, ¿no? Y localidades de ese entonces que vivían en todo Asia, en África y en Europa. Recuerden, todo Asia, África y Europa. Entonces comenzaron a hablar idiomas. ¿Por qué? Porque los prosélitos venían de África, de toda Asia y de Europa. Se reunían en Jerusalén. Entonces todos ellos vinieron, ¿no? Y hablaban su propio lenguaje, su propio dialecto, su propia lengua. Entonces, eso nos dice ahí en versículo 5, había judíos que moraban en Jerusalén, piadosos, hombres de la ley, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Ahí está, ¿no? Al ocurrir este trueno, porque hubo un ruido que era el del viento, ¿no? Cuando hay viento fuerte hay estruendo, ¿no? La multitud se juntó y estaban desconcertados. Claro, yo creo que hubo miedo, entró miedo, ¿no? Porque era algo que no se esperaba, ¿no? El sonido de la naturaleza. Y en el mismo momento comenzaban a escuchar que la gente, que los discípulos hablaban, cada uno, en las lenguas o en los idiomas de los que venían de otra parte del mundo. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos estado ahí, entonces, claro, España está en Europa, obviamente, y el español de ese entonces no era lo que nosotros hablamos. Si hubiéramos estado ahí, no hubiéramos entendido absolutamente nada de lo que es el español de ese tiempo, porque el idioma evoluciona, evoluciona. Y recuerdo que en un museo, aquí en California, hay escritos del español de esos tiempos. Y cuando comencé a leer, dije, oh, este es español. No entendí absolutamente nada. Y estaba escrito y decía, ¿qué dice ahí? ¿Eso qué? ¿Ese es español? No entendí nada. Para mí no era español. Y me dice, es que ese es español, ese es un español primitivo.
ahora el español que ustedes hablan ya ha sido cambiado, modificado, ¿no? No es el español original. Y sí, el español original no le entendí nada. Yo creo que si alguien lo hubiera hablado, para mí hubiera sido tal vez como idioma chino, porque no lo entendí. Entonces imagínense esos idiomas de ese entonces. Entonces ellos comenzaron, el Espíritu Santo les dio la habilidad de hablar lenguajes que ellos no aprendieron. Comenzaron ellos a hablar. Entonces la gente dijo, estaban asombrados, versículo 7. Mirad, dice, ¿no son galileos los que están hablando? Fíjese, ¿no? ¿Cómo es que cada uno de escuchamos nuestra lengua? O sea, eso es una evidencia de que ellos hablaron ningún trabalengua, no estaban en trabalengua, no estaban en balbuceos, no, la lengua no se les ponía a hablar tonteras, absolutamente. Entonces, esa es la razón por la cual muchos dijeron, bueno, están borrachos, pero no porque no entendían, sino porque hablaban en el mismo momento. Entonces, cuando hablaban en el mismo momento, entonces se produce lo que se llama una cacofonía de voces, o sea, ruidos que se entienden, pero al mismo tiempo se confunden. ¿Entiende? O sea, usted entiende las palabras, pero está confundido porque están hablando en diferente lenguaje. Imagínese que hablen al mismo tiempo chino, ruso, japonés, todas las lenguas y dialectos de África, español de todas las regiones de Sudamérica, México, ¿qué más? Holandés, alemán, Bélgica, noruego. Entonces, y si al mismo tiempo se habla eso, tal vez vamos a escuchar ciertas frases que entendemos, pero el resto va a decir, ¿y qué están hablando? O sea, esa confusión es lo que la gente decía, oh, están borrachos. Claro, porque decían, en una situación normal nadie habla al mismo tiempo así, aunque en realidad no era así, porque en un mercado, ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, Nueva York, California, donde es ciudades cosmopolitas internacionales, cuando uno va al mercado, uno escucha gente hablar de todo tipo de idiomas, no solamente español, no solamente inglés. Hay coreano, hay chino, hay japonés, filipino bastante, los idiomas de Europa. Entonces no es que era raro, porque en un mercado internacional uno escucha el bullicio de la gente hablar su idioma. ¿Me entiendes? O sea, entonces ¿a qué se refiere? Se refiere justamente al mensaje que se está dando y y al ambiente, al contexto. Porque nunca antes sucedió eso. Entonces dice ahí, ¿no? El versículo 8, lo oímos hablar en nuestra lengua, o sea que ellos reconocieron. Pero lo más asombroso es que decían, pero esta gente, ¿cómo saben esa lengua? Ellos son galileos, son de aquí. Ellos no deberían hablar. ¿Cómo conocen nuestro idioma? ¿No? Entonces ahí dice el versículo 9, eran partos, eran medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto de las regiones del Libio alrededor de Cirene. Esa parte es africano, ese es el África, ¿no? Viajeros de Roma, Europa, tanto judíos como prosélitos. Ahora, en Roma, capital del Imperio Romano, era una ciudad como Nueva York. En Roma se juntaban de toda Europa, Europa occidental, Europa oriental, Europa del norte. Habían de todas partes del mundo. Ir a Roma era como ir a Nueva York. Si viene a Nueva York, va a encontrar gente de todas partes del mundo y hablan su dialecto. Entonces, cuando dicen aquí cretenses y árabes de Roma, pues están viniendo todos los europeos que estaban en Roma, en España, Portugal, todos vinieron. Un prosélito era un europeo o un gentil, africano, asiático, que aceptaba la religión hebrea y eh, hacía todos los rituales y ceremonias. Y este es uno de los casos. No, no nacieron judíos, pero aceptaron eh, la fe hebrea, ¿no? De Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, como parte de eso era observar las ceremonias judías. Y aquí hay un caso. Entonces comenzaron a hablar y dice aquí 11 cretenses árabes, el Medio Oriente, Arabia, la península arábica es grandísima. En ese tiempo no había el Islam viene, 1300 años después, eran árabes, una gran comunidad judía en toda la península arábica. Por eso cuando Islam aparece
en el año 600, ¿no? Después de Cristo, cuando aparece en Arabia, ¿no? Los musulmanes, en su afán de evangelizar, evangelizaron a Arabia. Pero había una diferencia. Ellos no evangelizaron como un cristiano evangeliza. Ellos evangelizaron asesinando a millones y millones de judíos. Los cortaron la cabeza a todos, agarraron a las mujeres para ellos, y de ellas entonces comenzaron a tener hijos de ellas para convertirlos en pequeños musulmanes. Por eso que usted va a encontrar musulmanes blancos, rubios, con ojos azules, porque generalmente ellos lo que hacían era matar a todos los hombres y agarrar a las mujeres, ¿no? Para que de ahí ellos se vayan multiplicando. Y obviamente no tenían 2 o 3 hijos de cada mujer, tenían cantidad de hijos y se agarraban no una mujer, porque la religión acepta tener 2, 3, 4 mujeres basado en la capacidad de mantener al hombre. Si no podía mantener 5 mujeres, lo tenía, y así fue. Y cada una de las 10, imagínense, 10 por 5, son 50 hijos en una generación. Entonces, esa es la forma como los musulmanes se expandieron. Entonces, estaba ahí, vinieron también de Arabia, y ¿qué más? Dice, entonces todos estaban asombrados, perplejos, diciéndose, ¿qué quiere decir esto? O sea, cuando dice qué quiere decir esto, no es que no escuchaban, porque ellos escuchaban el mensaje, sino qué significa todo esto al ambiente, por qué están hablando al mismo tiempo esto. Y versículo 13, habían los que se burlaban, oh, están borrachos. Claro, ustedes saben, siempre existen aquellos que se burlan, que no prestan atención. Entonces, de ese es el contexto, y de ahí pasa al versículo 14. Entonces, versículo 14 ya empieza la narrativa del sermón, porque ahí Lucas, ¿no?, nos está diciendo, ¿no?, cómo en ese momento, cuando los discípulos y los apóstoles vieron que la gente estaba asombrada, perplejos, preguntándose por qué ellos estaban hablando en lenguaje, ¿no?, de la gente de en ese entonces, las maravillas del Señor. Vamos a ver cuáles son las maravillas del Señor. Entonces, los 12 se ponen en pie. Los representantes, los discípulos, apóstoles de Jesús, se ponen en pie. Porque ahí dice, Pedro poniéndose en pie con los 11. Ahora, recuerde que le dije, cuando se menciona el nombre de una persona en la Biblia, es porque es algo importante. Ya vimos que menciona a María, y María es una persona importante, fue importante en la comunidad cristiana. Siempre tuvo un lugar especial María. Eso es evidente. Una de las cosas que dentro del evangelicalismo se ha perdido es el respeto a la Virgen María, a la Madre de Jesús. Eso no es así. La misma Biblia dice que las generaciones te llamarán bienaventurada. Y la Madre de Jesús fue una mujer bienaventurada. Y eso, en la comunidad cristiana, María tuvo un lugar especial. Y no tenemos que tener miedo, como hacen los evangélicos. Oh, eso es catolicismo. No, que el catolicismo tal vez ore a María, no implica de que el verdadero cristiano, de acuerdo a la Escritura, honre la memoria y respete a la Madre de Jesús. María siempre, siempre, siempre ha tenido un lugar especial en la comunidad cristiana. Eso es innegable, eso es irrefutable. Y como dice, en cada lugar que se predica el Evangelio, siempre su nombre será bienaventurada. Bienaventurada eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Eso es bíblico y siempre fue así. Al igual que como María, al igual con Pedro. Dice, Pedro poniéndose en pie. ¿Por qué no dijo, y Jacobo poniéndose en pie? O Juan poniéndose en pie, o cualquier otro discípulo poniéndose en pie. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro fue el líder de los discípulos, fue el jefe. Él fue señalado por Jesús para que sea líder. Por eso, dentro de la iglesia cristiana, otra vez vuelvo, Pedro ocupa un lugar importante como líder. No tiene nada que ver con la idea del papado, aunque la palabra papa significa padre. Padre significa jefe. En otras palabras, durante
muchos años, los obispos de la iglesia cristiana eran llamados papa. O sea, papa no era algo herético o algo malo, porque papa se le decía a un obispo, porque ahí viene la palabra papá, en español, ¿no? Entonces, papa era el líder de la iglesia. Lo que sucede es que a través del tiempo, entonces, los de Roma adjudican la autoridad papal total de los obispos en el obispo de Roma, o sea, el papa. O sea, él es el papa de todos los papas, porque papa es líder, de ahí viene papá. Entonces, pero aquí vemos la evidencia. Pedro aquí se levanta como líder de la iglesia, ¿no? Junto con los 11. Entonces, ¿por qué menciona a Pedro? Por su lugar de importancia dentro de la iglesia. Es muy importante eso. Entonces, Pedro se levanta con los 11 para dirigir a la multitud, porque la multitud, yo quiero que entiendan, la multitud estaba perpleja en ese momento. Perpleja. La gente estaba esperando, oh, queremos a alguien que nos explique qué es lo que sucede. Entonces Pedro dice, bueno, yo lo voy a hacer, ¿no? Yo lo voy a hacer, voy a explicarles. Alzando la voz, levantando la voz, porque no había en ese tiempo electricidad, no había speakers o bocinas, ¿no? Y declara, ¿no? Habla. Eso está en el versículo 14. Vamos a... ok. Dice, y levantando la voz, habló con ellos. Enunciar, declarar. ¿Ok? Y declara. Varones judíos y todos los que viven en Jerusalén. Ahora, bien interesante esto, porque recuerde que dice, que hemos leído que estaban de toda parte del mundo, y dice varones judíos y todos los que están en Jerusalén. O sea, está hablando de los habitantes de Jerusalén y de los judíos, de los prosélitos. O sea, cuando dice varones judíos, los prosélitos. ¿Ok? Toda la comunidad hebrea judía que vino a Jerusalén a celebrar, ¿no?, el Pentecostés. Sea esto de vuestro conocimiento. Ahora, la palabra sea, que está en la Reina Valera, en las Américas, la Reina Valera dice, varones judíos, lo que estáis en Jerusalén, esto os sea. O sea, el verbo sea, dos cosas importantes, está en el imperativo. ¿Qué significa imperativo? Imperativo significa un mandamiento, ¿no? ¿Sí? Te mando. Eso es un imperativo, eso es una orden. Entonces, cuando dice sea, el verbo sea está en el imperativo. Eso es un mandato que Pedro está diciendo a todos. O sea, Pedro está dando una orden a los que están ahí diciendo, les mando una orden. Que esto, ahora miren, fíjese, esto, ¿qué es esto? Esto viene a ser un pronombre demostrativo. Demostrativo de que está señalando al hecho que está pasando. Esto es el evento que se está hablando. Cuando dice esto, es en referencia al evento, a toda la conmoción, al hablar en diferentes idiomas. Entonces Pedro dice, esto les mando que sea para ustedes notorio. O sea, en otras palabras, Pedro les está dando una orden a todos los que están ahí, a judíos y prosélitos, que tomen en cuenta lo que está pasando, que no los dejen por desapercibido, porque es algo importante. Les doy una orden, que esto sea notorio en ustedes. Fíjese, Pedro con autoridad les da esa orden. Por eso, esa es una de las razones por las cuales, ¿no?, Jesús indica a Pedro, porque Pedro tenía autoridad. Cuando él hablaba con convicción, con propiedad, con personalidad, con autoridad. Entonces, la figura de Pedro transmitía esa seguridad, esa autoridad que era necesario para que el Evangelio sea predicado. Entonces, entiende la razón por la cual Pedro fue elegido
para que sea el principal entre los apóstoles, el líder. Muchos le dicen el príncipe. Príncipe viene de la palabra principal. De ahí viene la palabra príncipe. Entonces, no es que tenía el título de príncipe, pero era el principal, el líder de los discípulos y de la comunidad cristiana. Y hubieron otros, es cierto, pero él se levanta y habla con voz poderosa. Seguramente su voz era una voz fuerte, gruesa, y hablaba con autoridad, propiedad y fuerte acerca de lo que tenía que hablar. Y dice, varones judíos, o sea, notorio esto, y oíd mis palabras. Pues llamó la atención de todos. Eso yo me imagino que toda la gente que estaba reunida ahí prestó atención en ese momento a lo que Pedro iba a decir. No hay otra explicación. Por muchas razones. Ellos querían saber qué es lo que sucede ahí. Pedro se levanta con la autoridad, ya ungido con el Espíritu Santo, porque él ya recibió, al igual que los 120, el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que Jesús dijo en el capítulo 1? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aquí empieza el ser testigos de Jesús, ¿no? Entonces, ahí vemos que según Jesucristo, los apóstoles iban a ser testigos no de Jehová, de Jesús. Ahora, bien interesante esto, porque toda la Biblia, Hechos, eso entienda usted, menciona a los discípulos como testigos de Jesucristo. Y eso es evidente. Testigos de Jesucristo. Repita usted eso. No testigos de Jehová, como la secta. No. Ellos fueron testigos de Jesús porque Jesús dijo, me seréis testigos. Me seréis testigos. El posesivo personal es que yo soy Jesús, ustedes son testigos de mí, entonces ustedes van a ser testigos de Jesús. Lógico. Pedro ya ungido por el poder del Espíritu Santo, hablando en otros lenguajes, todos ellos, de los que estaban reunidos, se pone en pie con los 11. Imagínense, 120 se ponen en pie. Autoridad apostólica. Esa es la autoridad apostólica. Ahí empieza la autoridad apostólica, predicando el Evangelio, con el poder del Espíritu Santo, la investidura del poder del Espíritu Santo en los 11. Pedro y los 11, los 12. Interesante, se imagina viajar ese tiempo atrás y poder ver ese momento histórico en donde se está predicando la palabra de Dios. Es algo increíble. Es algo increíble cómo el poder del Espíritu Santo se está manifestando ahí. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Pedro, el principal de los discípulos, de los apóstoles, el jefe líder de la iglesia cristiana. Porque así es. Así es. Con los 11 se pone en pie. Él levanta la voz, llama la atención de todos, les da una orden, que escuchen. Les da una orden con autoridad, con propiedad, les dice, escuchen, varones judíos, prosélitos, presten atención. Entonces, yo creo que así fue que prestaron atención, porque Pedro habló con mucha autoridad del Señor. Porque estos, otra vez, estos, pronombre demostrativo, plural, estos, ¿quiénes son estos? El pronombre demostrativo es de cercanía. No dice porque esos, eso significa otro grupo. Él se incluye estos, yo incluido, se está refiriendo a los discípulos, a los 120. Estos no están borrachos. ¿Por qué? Porque recuerde que habían burladores, que en el versículo 13 decía,
Otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro, yo creo que llegó ese momento, ¿no? El momento crucial cuando él vio que la gente estaba asombrada y por último, bueno, estos están borrachos, dijo, ok. Es el momento, hermanos míos, de testificar de Jesús. Claro, Pedro, y me imagino que le dijeron, ¿quién lo va a hacer? Yo. Jesús me señaló a mí como el líder. Jesús me puso como el líder de ustedes para guiar y apacentar al rebaño del Señor. Eso es bíblico. Eso está en Juan. ¿No me creen? Vamos a Juan. Porque el anticatolicismo de muchos les hace obviar lo que dice las Escrituras. Jesús llamó a Pedro. Cuando hubieron comido, Juan 21, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas más que estos? Los discípulos, los apóstoles. ¿Tú me amas más que el resto de estos? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué no escogió a Juan, el amado, el menor de todos? ¿Por qué no dijo Juan, tú eres, Juan fue una persona noble? Bien noble fue Juan. Ven, Juan, yo necesito a alguien como tú. No escogió a Juan, o a Esteban, o a Felipe, o a otro discípulo. No. Escogió al más testarudo, al más emocional, al hombre que explotaba, tal vez impaciente. A él escogió. Dijo, Pedro, ven, ¿tú me amas más que el resto que están ahí? Señor, tú sabes que yo te amo. Ok, apacienta mis ovejas. Ya le dio el oficio. Ya señaló Jesús a Pedro como el líder de la iglesia. Volvió a decirle la pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Señor, sí, te amo. Tú sabes que sí te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Hermano, ahí está. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Bueno, ahí Pedro se entristeció y dijo, Señor. Se puso tal vez la cara triste, tal vez lloró. Posiblemente lloró. Tú sabes todo. Exactamente. No es que Jesús no sabía. Por eso lo único que Pedro dijo, tú lo sabes todo. No tengo ni que decirte. Es más, mi respuesta tú lo sabes. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces le confirmó Jesús a Pedro. Ahí está la Biblia. Jesús señaló, eligió a Pedro como el líder de la iglesia cristiana. Se acabó. Lo que sucede en la iglesia católica romana es que ellos tergiversaron la labor de Pedro. Y por eso surge la reforma. Lutero no estaba en contra del Papa, estaba en contra de los abusos del Papa, que es diferente. Dos cosas muy importantes, hermano. No estuvo en contra del Papa, estuvo en contra de los abusos del Papa. Por eso que tanto él como los reformadores decían que el Papa era el anticristo, por sus abusos. Porque si él hubiera dejado el primer momento, ok, Lutero o Calvino, reconozco mis faltas, reconozco lo que he hecho, los abusos, me arrepiento y dejo todo esto. No hubiera habido reforma o la separación de las iglesias. Pero no, el poder político, poder del dinero, cegó el oficio del obispado
de Roma. El papado es obispado romano. Y Jesús no eligió a Pedro para eso. Jesús lo eligió para presentar las ovejas, la iglesia. Y aquí está el ejemplo. Cuando sucede el Espíritu Santo, el que se levanta no es Juan. Juan, el que escribió las cartas, él no se levanta. Fue Pedro que se levanta. Porque a él le señaló: apacienta mis ovejas. Tú vas a apacentar mis ovejas, vas a predicar el Evangelio, vas a ser mi testigo, empezando en Judea, en Jerusalén. Y ahí está, en Jerusalén, se está cumpliendo la evangelización del reino de Dios. Ahí mismo, ahí tiene el documento, léalo. Entonces, cuando empieza, dice: no están borrachos, pues apenas es la hora tercera. ¿Qué significa la hora tercera? 9 de la mañana. 9 de la mañana. Porque la mañana empezaba a las 6 de la mañana. 6 a 7, primera hora. 7 de la mañana, la primera hora en el calendario judío. 8 de la mañana, segunda hora. Tercera hora, 9 de la mañana. Entonces, a las 9 de la mañana, dice, esta es la hora tercera, 9 de la mañana, temprano. Entonces, ¿cómo van a estar borrachos? Eso viene después. Como a las 6, ya cuando el sol va cayendo, entonces la gente comienza a festejar. ¿Se acuerdan las bodas? Inclusive antes de las 6. 3, 4, ¿se acuerdan las bodas de Caná donde Jesús transformó el agua en vino? La gente tomaba vino y muchos de ellos se embriagaban. Entonces, Pedro dice: un momento, son las 9 de la mañana. ¿Quién se embriaga a esta hora? Nadie. Entonces, no están borrachos. No, es imposible que a esta hora se empiece tomando vino. No están llenos de mosto. No están embriagados. Pues apenas es a la hora tercera del día. Entonces, Pedro aclara eso porque, recuerden, los burladores decían: están borrachos. Pedro, defendiendo la reputación de ellos mismos, dice: no estamos borrachos. No tiene nada que ver con eso. ¿Quieren saber cuál es la razón? Aquí les digo. Esto, otra vez, versículo 16. Esto, ¿qué es esto? Pronombre demostrativo. Todo lo que están mirando aquí, los lenguajes que hablamos, la conmoción, el ruido, todo esto, este evento demostrativo, el evento, esto es lo que ya fue dicho por el profeta Joel. Ahora es interesante, porque Pedro está hablando a los judíos prosélitos, conocían la ley. Entonces el contexto es hebraico. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Entonces Pedro, y se da a entender que los discípulos entendieron. Ahora esto es importantísimo, porque yo me pongo a pensar y digo, póngase a pensar, ¿cómo es que Pedro menciona a Joel? ¿Hubo algún tiempo en donde estuvieron estudiando? En ese tiempo no había libros como tenemos ahora. Ellos estaban caminando, o sea, la publicación de libros no había, era pergaminos. Entonces, Lucas no dice eso. Hay muchas cosas que los evangelios no dicen, pero que uno deduce. Yo deduzco, porque la Biblia no lo dice, pero hablando humanamente. O hubo un momento en donde Pedro y tal vez el resto de los discípulos, o es más, Jesús, cuando, fíjese, ¿dónde está? Cuando Jesús se aparece a los discípulos. Está en el versículo, déjenme ver, porque esto es algo importantísimo que tenemos que saber. Está en Juan.
Jesús aparece a los discípulos en en el capítulo 20 de Juan. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús puesto en medio y les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y costado diciendo, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo, esto les mostró y las manos y al costado. Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como envió el Padre, así también yo os envío. Y a mí, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Fíjese, a quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes le retuviere les son retenidos. Muchos no entienden esto. Pero cuando un ministro del Señor ora por su congregación, aquí Jesús les da la autoridad de retener los pecados del pueblo y de remitir los pecados del pueblo. Ahí dice, léalo. Entonces, eso es muy importante. Un día voy a hablar esto de la remisión de los pecados que tienen los obispos o presbíteros en el Señor. Claro que sí. Muchos no saben, especialmente los que dejaron el catolicismo, se metieron de evangélicos, no saben, han perdido. En el evangelicalismo la gente ha perdido casi toda la doctrina bíblica, ¿no? ¿Sabían ustedes eso? En el evangelicalismo, la mayoría de la gente ha perdido, tal vez nunca lo supo, lo que significa la doctrina cristiana. Sí, no saben. Pero un día voy a hablar qué significa eso de la remisión de pecados, porque eso es cristiano, eso es bíblico, eso se ha practicado por siglos en el cristianismo, hasta que apareció el evangelicalismo. Pero ahí Jesús se está hablando, ¿no? A los discípulos en la resurrección, Juan 20, y luego cuando van al 21, Juan 21 dice, después de eso se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, otro de sus discípulos, y dijo, vamos a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Cuando iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, los discípulos no sabían que era Jesús. Hijitos, ¿tenéis que comer? Le dijo, no. Echad la red a la derecha de la barca, hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo que Jesús amaba, ¿a qué discípulo Jesús amaba? A Juan. ¿Se dan cuenta? Cuando dice aquel discípulo que Jesús amaba, era el discípulo Juan que escribió su evangelio. Pero fíjese qué humilde era Juan, que él no dijo, y yo que estaba escribiendo el libro, le dije a Pedro, dijo, aquel discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién fue ese discípulo? Era Juan. Él le dice a Pedro, es el Señor, Pedro. Simón, es el Señor. Cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa, porque había estado despojado de ella, y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pero no distaban de la tierra. Al descender a tierra, pusieron brasas puestas, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos. Y Jesús dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Pedro, sacó a la tierra, lleno de grandes peces, 153, y aún ciento tantos la red no se rompió. Le dijo, Jesús, venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado
de los muertos. Y ahí fue cuando Jesús de nuevo habla a Pedro. Entonces, toda la narrativa que vemos en Juan, en Hechos, apunta a esa verdad del primer sermón, en donde le da las llaves del reino a los discípulos. Pedro usa las llaves del reino, que es autoridad. Llave significa autoridad. Y con la autoridad de Dios, él puede predicar el evangelio del reino, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos aquí en su primer sermón, donde utiliza el Antiguo Testamento. Joel, una profecía que muchos no entendieron, y lo aplica a la venida del Espíritu Santo, lo cual es un evento escatológico. ¿Por qué escatológico? Leamos lo que dice la profecía. Dice versículo 17, sucederá que en los últimos días, significa escatología, últimos días. Si usted y yo no entendemos, diríamos, bueno, los últimos días es el fin del mundo, como hay muchos pasajes. Pero ¿realmente es el fin del mundo? ¿O a qué se refiere con últimos días? Mira lo que dice. Que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ok, entonces estamos viendo que según Pedro, lo que sucedió en ese momento, derramaré del Espíritu Santo, es en referencia al cumplimiento de una profecía que dijo Joel. Pero Joel dice en los últimos días. Entonces, según Pedro, los últimos días son sus días. Empezó en el primer siglo, hace más de 2000 años. En otras palabras, los últimos días en la mentalidad hebrea no se refiere a un tal anticristo que la Biblia no enseña. Eso no enseña la Biblia, por si acaso. Evangélico. Evangélico, a usted le mal educaron, le mal enseñaron. Anticristo ya estuvo en los tiempos de los apóstoles. Y ya lo mencioné varias veces, es otro tema, más adelante. Pero los últimos días no se refiere a que se va a acabar la bestia y por aquí y por allá. No, no, no. Se refiere al derramamiento del Espíritu Santo. Y ahí lo dice. Pedro dice, lo que ustedes ven, esto que ven, uno, no están borrachos, no estamos borrachos, son las 9 de la mañana, nada de eso. Esto es el cumplimiento de los últimos días. Que habló el profeta Joel, yo lo estudié. El Espíritu Santo guió a Pedro a estudiar ese texto de las Escrituras. Y el Espíritu Santo usó ese conocimiento de Pedro para aplicar esa profecía al cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Dice, derramaré de mi espíritu. Joel lo dijo, sobre toda carne, sobre vuestros hijos, hijas, profetizarán, vuestros jóvenes dirán visiones. Eso es muy importante que esto se sepa, porque lo que sucede en ese momento sucedió es exactamente el cumplimiento de Joel. Ahora, ¿por qué tengo que enfatizar? Porque hay sectas, lamentablemente sectas, se han inundado como cucarachas en todo México, Centro y Sudamérica, haciendo creer a la gente, a sus adeptos principalmente, gente que no sabe lo que es la Biblia, sinceramente, que en los últimos días realmente va a haber profetizar, y para ellos profetizar se viene un gran terremoto, va a venir granizo, estoy viendo visiones, tuve un sueño increíble en la noche. O sea, todas esas cosas descabelladas, ¿no? La gente cree y dice, bueno, la Biblia dice ahí, derramaré mi espíritu y la gente verá visiones. Dice, las hijas profetizarán. Yo tengo una hija, dice, de 5 años, ya está profetizando. Sí, a ver, tráigala al frente, ¿no? En las sectas pentecostales. Sí, pone ahí y la pobre niña no sé qué habla, pero desvaría y dice cualquier tontera y dice, oh, profetizar. Y por ahí comienzan a saltar, balbuceando, dice que es faltar en lengua. Panderetas y todo eso, danzar en trompo, un montón de cosas. Eso es el circo. Eso no es cristianismo. Eso es un teatro. Mal hecho, pero es teatro. Ahí no se glorifica al Señor. Eso nunca hubo en la iglesia cristiana. Nunca hubo. Eso es una invención en los Estados Unidos, 1910, hace poco. Eso no enseña las escrituras. Entienda, por favor, se lo estoy hablando a usted.
Lo que le digo a usted se lo puedo decir ahí también de cara a cara. No es cristianismo. Se acabó. No es cristianismo. No lo es. Esos son prácticas sectarias. ¿Me entiende? Eso no enseña la historia de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana enseña algo diferente. Pedro está aplicando, ¿ok? Pedro está aplicando justamente esa profecía de Joel al cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando dicen profetizar, no es que está diciendo, oh, yo profetizo que algo va a pasar en el futuro. No, está hablando del testimonio del Evangelio de Cristo. Eso es profetizar. Por eso Jesús dijo, me seréis testigos, mis testigos de Jesús. Al hablar del Evangelio de Cristo, están profetizando. Eso es la profecía, la profecía a que se refiere Joel, según Pedro. Vuestros ancianos soñarán sueños. Es otra cosa muy importante. Dentro de la secta se dice, ¿no? Porque en ellos nomás sucede eso, nadie más. Oh, tuve un sueño. Y de ahí sacan los sueños. Esa superstición se convierte en evangelio para ellos. Son supersticiones. Eso no tiene nada que ver con el evangelio. Versículo 18. Aún sobre mis siervos, sobre mis siervas, derramaré de mi espíritu en estos días. Profetizarán. ¿Cuáles días? Esos días. Pronombre posesivo lejano. Claro, porque estamos hablando de Joel hace años. Esos días se refiere al tiempo de Pedro, que son los últimos días. Entonces, los últimos días no es que van a venir, ya vinieron los últimos días. Empezó en el derramamiento del Espíritu Santo. Eso es los últimos días. Ahí lo dice. En los últimos días, esos días. Esos días, ahí está la evidencia, hermano. Léalo, no me crea a mí, léalo. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que los últimos días son sus días. Dice, mostraré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, columna de humo. El sol se va a convertir en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo, el Señor, será salvo. Joel está hablando de Jehová, pero Pedro lo aplica a Jesús. Entonces, a los amigos, soy del salón del reino, vengo a hablarles. Si usted muere, ¿a dónde va a pasar la eternidad? A esos amigos, dígale, un momento, está perdiendo el tiempo conmigo. Porque el verdadero testigo de Jehová es aquel que es testigo de Jesús. Porque los discípulos aplicaron todo lo que es de Jehová a Jesús. ¿No me cree? Joel, Hechos 2:21. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Joel. Pero lo aplica en relación a Jesús. El Señor es Jesús. Todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Jehová es Jesús. Por eso Jesús dijo, me seréis mis testigos, mis testigos, mis testigos, mis testigos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo toda esa escatología de Joel al cumplimiento del Espíritu Santo en la venida. Entonces, eso como contexto. Pedro usa entonces como contexto, dando a entender, usando una profecía del Antiguo Testamento, para que los prosélitos que estudiaban la ley digan, oh, es cierto, claro. Pedro hablando a sus contemporáneos. Miren, la ley, ¿ustedes estudian la ley? Sí. Bueno, ¿saben que Joel habló de esto? Sí. Ok, eso se refiere, ¿sabe a qué? A este momento. Y todos se quedaron sorprendidos. Eso se ve. ¿Joel está hablando de esto? Sí, sí, sí. Joel está hablando de esto, varones galileos, judíos, gentiles, prosélitos de Jerusalén. Esa profecía de Joel es esto. En ese momento ellos se quedaron más perplejos, porque ellos no pensaban que esa profecía era el cumplimiento de esto. Sí, aquí se está cumpliendo lo que dijo Joel. El Espíritu Santo, estamos profetizando. Lo que ustedes ven, que estamos hablando en el lenguaje de ustedes al mismo tiempo, no es porque estamos borrachos. Es el mensaje del Evangelio, porque estamos siendo testigos de Jesús. Porque después en el versículo 22, una vez que Pedro pone el contexto y de esa manera hace el enlace con sus oyentes, del punto de vista teológico,
histórico, hebraico, profético, escatológico, entonces Pedro, entonces de ahí abre la puerta para predicar de Jesucristo. Y esa parte lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, para concluir, podemos decir que el Antiguo Testamento profetizó acerca del cumplimiento del Espíritu Santo a la iglesia para capacitarlos para que ellas tengan el poder de predicar el Evangelio y así ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última de la tierra, predicando el Evangelio del Reino. Dios elige a Pedro como líder de la iglesia, se levanta con mucha autoridad, propiedad y fuerza y poder en el Espíritu Santo a predicar el Evangelio, junto con los 11. Empieza el mensaje cristiano cristocéntrico, que lo vamos a ver, un mensaje increíble, poderoso, uno puede aprender mucho de ahí. Y cómo el Antiguo Testamento profetizó acerca de la venida del Espíritu Santo, que es lo mismo que Jesús, que el Padre le dio a Jesús y que Jesús también les dice a los discípulos. Todo está conectado. La palabra de Jesús, las palabras de los profetas, la promesa del Espíritu Santo, todo en su orden bíblico para ser testigos de Jesucristo, testigos de Jesús el Cristo. Vamos a ver. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que esta mañana podamos haber entendido el mensaje del Evangelio y así, Señor, entender lo que tu palabra tiene para nosotros. Gracias, Señor, y ayúdanos a que esto lo atesoremos en nuestra mente y en nuestro corazón para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes ahora y siempre. Amén.